Bienvenidos a Imaginando Libros, un podcast de Editorial Imaginante. Aquí recorremos la historia de un libro junto a su autor. En esta oportunidad vamos a hablar con Óscar Parra Fracachán, autor de Gestión de Costos Indirectos en Proyectos de Construcción. Óscar, ¿cómo estás? Bueno, bien, encantado de saludarte y encantado de saludar a las personas que seguramente escuchan con mucha frecuencia lo que narras y lo que grabas. Sí, obviamente, vos sabés que acá siempre nos gusta, obviamente, en este podcast charlar sobre tu trabajo. Imagino que primero que estás muy feliz con el libro, con cómo quedó el trabajo final. Sí, estoy muy feliz porque era como una necesidad sentida que había visto a lo largo de mi carrera. Mm, Había participado de constructoras muy grandes y otras pequeñas claro. y pude detectar cuáles eran las fallas, de qué adolecían, sobre todo las empresas pequeñas que no tienen muchos recursos para guiarse en el tema de los costos. Sí. Entonces, por algún tiempo estuve la posibilidad de diagnosticar y encontrar cuáles eran las fallas, pero más tarde, en mi andar profesional, sobre todo porque académicamente tuve una muy buena experiencia, fui a hacer unos posgrados, en este caso relacionados con el costo, y entonces pude identificar una solución para lo que había visto por mucho tiempo en empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no? Hago la aclaratoria porque las empresas de construcción, porque en este caso estamos circunscritos a las empresas de construcción, las que son grandes, no tendrían este tipo de problemas porque por lo general tienen recursos, tienen personal preparado, tienen formidables sistemas de información que les permite establecer lo que en el libro se expone. Sin embargo, las empresas pequeñas, con personal menos especializado, con recursos menos, digamos, menos elaborados, les cuesta muchísimo establecer una buena guiatura para la administración de los costos, en este caso los indirectos, Claro. y esa es la idea del libro. La idea del libro fue facilitar una guía, una ayuda, un procedimiento para que las empresas pudieran rastrear mejor la gestión de costos, pudieran hacerla. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué ahora? ¿Cómo fue todo el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo te demoró? Bueno, esto tuvo un par de fases, ¿no? Como te contaba hace un rato, yo hice estudio de posgrado en el área de determinación del costo, lo que se conoce como contabilidad del costo. Claro. En su oportunidad, cuando terminé, digamos, lo que está relacionado con las materias que uno ve, lo que llaman la escolaridad, y me Claro. tocó establecer un trabajo de grado, entonces fue cuando yo intenté fundir estas dos cosas que te contaba, ¿no? Claro. Había visto que hasta hace muy poco, inclusive hasta hace 30 años, no sé, a finales del siglo pasado, que eso no está muy lejos, tú y yo recordaremos tranquilamente esos años, Sí. el foco de la gestión de costos estaba sobre los costos directos y era porque teníamos más de 100 años midiendo el sistema total de costos y se notaba que en la estructura el 90% era la materia prima, algunos equipos y el personal directo. Por Claro. tanto, los costos eran, si gobernabas, si dominabas, si conocías bien los costos directos, tenías el control de tu empresa, Sí. sea cual sea la empresa, Ujú. porque los costos indirectos eran una porción muy pequeña, no alcanzaban al 10%. Bueno, eso en 30 años Claro. cambió drásticamente. Por un lado, no sé, las actualizaciones tecnológicas y mantener el sistema tecnológico activo, no sé, los nuevos esquemas sociales, las nuevas presiones sociales, todas estas cosas se tradujeron en un incremento del costo indirecto, es decir, el costo indirecto en esa estructura que te comentaba, de un 10% pasó a ser ahora un 30 o 40%, mientras que los costos directos redujeron su participación en la estructura completa. Total. Entonces, bueno, por supuesto, todas las empresas estaban muy acostumbradas a manejar el directo, Claro. habían perdido el foco, habían perdido digamos, la gradación de manejar mejor el indirecto. Hace poco también, y lo encontré a lo largo de esos estudios, entre los muchísimos procesos de costeo, hay uno muy novedoso. Es cuestionado, sí lo es criticado porque muchos piensan que falta precisión en esa herramienta. Hay otros un poco más precisos. Sí. Este método de costeo es muy conocido como el costo ABC. Es más, por mucho tiempo, yo creo que del año 2000 al 2015 o 2018, la mayoría de los cursos gerenciales que se estaban dando eran con referencia al tipo de costeo ABC, que son costos basados en la actividad. Claro. Y esto se debe a que un objeto
un objeto de costo, como pudiera ser un proyecto de construcción, en realidad no consume costo, consume actividades. Y las actividades son las que finalmente consumen costos. Claro. Entonces, a partir de esa idea que fue desarrollada por unos autores que yo cito, digamos que los cito con mucha prudencia en el libro para que las personas tengan la oportunidad de ir a comprobar, de ir a corroborar lo que se expone en el libro, vayan y vean la base que se está utilizando para esta propuesta, que no es más que un diseño de un sistema de gestión de los costos indirectos dentro de una empresa de construcción. Así de simple. Esto se ejecuta en 2 grandes fases y dentro de esas 2 grandes fases hay 8 pasos, sumamente sencillos. Te los cito así, de pronto no cito los 8 porque no conviene, pero estamos hablando de que yo tengo que me alejo de los costos directos porque eso tiene un mecanismo de medición ya claramente establecido. Voy a la empresa y determino la cantidad de costo que consumió la empresa como tal, inclusive su categorización. Luego de eso determino cuáles son las actividades que comúnmente esta empresa ejecuta y busco la manera a través de un inductor, a través de proporciones, de pasar los costos a las actividades, es decir, determinar cuánto cuesta cada actividad que se ejecuta dentro de la empresa. Y después voy al proyecto de construcción, que es el que finalmente quiero de alguna manera más precisa determinar cuánto cuesta, y a través del consumo de actividades, porque eso es fácilmente rastreable, ver cuánta actividad consume cada uno de estos proyectos, logro entonces determinar con más precisión el costo final de cada proyecto de construcción que una empresa determinada ejecuta. Esto tiene muchas consecuencias positivas, ¿no? Una de ellas es que la empresa entonces puede tener un mejor mapa de las actividades que ejecuta, puede determinar cuáles son superfluas y cuáles no, y con esto reducir la cantidad de actividad y la cantidad de recursos y la cantidad de costos que esto lleva. Valorar mejor las actividades. Fíjate que hay un vicio increíble que también digamos que se instaló en las empresas de construcción de hace unos 30 años, y es que hay una organización para la administración de proyectos de carácter internacional, se llama el PMI, también lo nombro en el libro, que estableció un estándar para la administración de los proyectos. Esta vez no estoy hablando de costos, sino la administración física de los proyectos. Sí. Ahí, bueno, por supuesto, hubo el relanzamiento de herramientas que uno conocía hace tiempo, pero que fueron relanzadas. Las empresas de construcción, por aquello de reducir los costos, de tener mejores beneficios en cada proyecto que ejecuta, sobre todo estas de construcción que son de tamaño pequeño o mediana, empezaron a hacer uso excesivo de estas herramientas. No se dieron cuenta que estas actividades empezaron a crecer en términos de costo, cada una se volvió muy costosa y por tanto la estaban usando sin ningún tipo de control, incrementando con esto el costo de ejecución de un proyecto de construcción. Entonces, todos estos elementos que te nombré de pronto suenan un poco desordenados. En el libro están ordenados. Claro. Estamos hablando de un libro que posee 6 capítulos. Los 2 primeros son 2 joyas en el sentido que el primero nos permite justificar, le permite al lector, sobre todo si es una persona que está inmersa en pequeñas o medianas empresas de construcción, justificar por qué pudiera leer el libro y aplicar el procedimiento que ahí aparece, que finalmente es un diseño, lo que se exhibe más adelante. Y el capítulo 2 que le da la base teórica exacta para lo que se quiere hacer, tanto en términos de costo como en términos de gestión de proyectos, que son 2 disciplinas diferentes, y que ahí logramos entrelazarlas, costearlas y determinar cómo se la pasamos a los proyectos para conseguir el costo exacto del proyecto, porque finalmente yo necesito conocer el costo del proyecto que produje para compararlo contra lo que lo vendí. Claro. La diferencia entre el costo y lo vendido me va a permitir leer el rendimiento económico que tuvo el proyecto. Entonces, básicamente, todo esto que te he comentado son la justificación, la manera en la que se armó el libro, y esto decanta en unos resultados que están expuestos en unas 8 tablas que de manera fluida una transita a la otra, porque ahí vamos viendo entonces cómo fue que detecté las actividades y además detecté cuáles fueron los costos. También determiné unos inductores que me permitieron costear la actividad, y cuando tuve el precio o el valor, el costo de cada actividad, entonces pude trasegarla de alguna manera también con inductores a los proyectos. También para ayudar al lector, yo tengo una página web, sí, en realidad un blog, que se llama El Rincón de los Proyectos, está mencionado en el libro. Bien. En ese sitio estoy colocando todas las tablas en Excel para que incluso tengan la formulación en sus manos. Bueno.
Sí, para sí. que vean la gran tabla, que no la pudimos meter en el libro por razones Claro. de espacio, pero en la gran tabla donde todo confluye, porque en el libro lo que hay son extractos de las tablas para explicar lo que se hizo. Sin embargo, en esa gran tabla que estoy colocando en mi página web, van a poder leer la fluidez completa del sistema y además van a poder leer la formulación que tiene cada una de esas celdas para llegar a los resultados que yo llegué, que por Bien. ahí fueron excelentes. Me gustaría decirte también, Damián, que cuando yo presenté ese trabajo especial de grado, Ujú. lo presenté ante un tribunal de 3 personas que venían llegando de doctorado, no sé si nombrar la escuela en la que estuvieron, fue una escuela en Sí, sí. Europa, fundamentalmente en España, estuvieron en la Complutense, estaban terminando el grado, el doctorado Ujú. o postdoctorado, no me acuerdo cuál de esos estudios tenían, y estaban volviendo a la universidad después de ese paso por ese grado que te estoy contando. Y entonces a mí me tocaron como revisores de la tesis, me tocaron Sí, como jurados, ¿no? Yo claro. por algún momento me asusté porque yo dije, bueno, imagino, por algún momento dije, bueno, entonces no sabía calificarlo si como desgracia o como fortuna, pero Claro. como el trabajo salió tan bien, ellos mismos me pidieron, me adjudicaron, a ver, la calificación del trabajo de grado decía también que era mención publicación y que ellos recomendaban su publicación. Claro. En su momento se estaban refiriendo a revistas arbitradas, ¿no? Sí, Revistas sí. especializadas en el área de costo. Solo que esto fue en el 2009 y esa fue tu primera pregunta. En el 2009, bueno, la verdad que no tenía tiempo para ello, pero más tarde yo dije, no, voy a hacer un libro con esto. Y empecé a redactar el libro Sí. y ahora, hace muy poco, o sea, me retomé el libro como en el 2015 y ahora en el 2024. ¿Te Mira, parece, viste te que, parece muy rápido? No sé realmente para otras personas que escriben si esto es muy lento, pero entonces fue cuando me activé a terminarlo y estoy muy feliz de verdad de haberlo propuesto. Dicen por ahí que cada uno de nosotros debería sembrar un árbol, escribir un libro y hay una tercera cosa que no recuerdo. Yo llevo dos al menos, ¿no? claro, La bueno, tercera bien. tendré que buscarla. La tendrás que buscar, estás a tiempo y además no hay un tiempo para escribir un libro. Hay gente que tarda toda la vida, hay gente que no lo hace y hay gente que tarda mucho menos. Obviamente cada uno con sus tiempos y sus espacios. Además tampoco es una cuestión de escribirla así al azar, porque acá hay investigación, hay mucho trabajo detrás, mucha experiencia en el trabajo detrás. Y ahí te quería consultar. Porque vos mencionás, y lo decís obviamente en el libro, todo lo que ha ido modificándose, no solamente la maquinaria, la tecnología en esta gestión de costos, también lo social, la mano de obra, la gente fue cambiando, fue modificando, ni hablar de las variables económicas que hemos estado desarrollando, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Claro. Y que presionaron para que yo formulara finalmente el libro, porque las cosas que estaban vigentes en el 2009, cuando lo escribí y que lo había visto en Claro. mis últimos 20 años de carrera, porque hoy tengo 34 años de carrera, cuando tenía esos 20 años de carrera había percibido esta dicotomía entre el foco que ponían en directos e indirectos, pero también vi cómo empezaba a crecer el indirecto. Hoy por hoy se ratificó, Claro. siendo inclusive la más importante la que tú mencionas, el cambio social, que Ujú. hizo más exigencia al sistema empresarial y que por su parte el sistema empresarial, que también tiene una responsabilidad social, de forma recíproca atendió, o sea, Claro. hubo reciprocidad, Sí, sí. reciprocidad. En todo caso, sí, finalmente quien paga todos estos cambios, ¿no? Pero hay unos, digamos que hay unos elementos de intercambio y por ahí pudieran ser las empresas con responsabilidad social que transfieren al recurso, en este caso el material social, Ujú. que reciban el dinero, Claro. no sé, que el cliente original está pagando para que sea resarcido esa necesidad social que está planteada. Lo que sí es cierto es que eso pasó del 9 o del 10%, saltó al 35% en promedio. Claro. O sea, básicamente ese cambio, ese salto en el indirecto, está casi todo representado por el tema social. Sí. Lo demás pudiera ser lo que también mencionaba, que las herramientas cambian, las herramientas hoy con ese perfil tecnológico que tienen exigen más mantenimiento. Todo esto cae sobre el sistema indirecto, eso no se puede adosar al proyecto como tal, ¿no? El proyecto Claro. consume una parte de eso porque se supone que esas herramientas están allí para muchísimos proyectos. Sí, Entonces, sí. hay que trasegar a los proyectos, pero con digamos, algunos cuidados sobre todo en cuanto a la proporción de cómo los transfiero
al proyecto, y es fundamentalmente lo que esta herramienta hace, ¿no? Entender que los costos aparecen, los sociales y los no sociales, y que deben ser llevados de manera responsable al proyecto. Y que además en ese tránsito entonces se puede verificar a dónde va el dinero, ¿no? Porque Totalmente. lo puedo ver tranquilamente. Claro. De hecho, en el libro puedes notar que el área de recursos humanos es un inductor importante. O sea, muchas de las actividades quedan costeadas por el número de personas que trabajan en ese departamento, que tienen un salario que se reparte a través de esas actividades. Ese salario, precisamente, en algún momento costaba menos, hoy cuesta más. Y probablemente porque la gente hoy está mejor formada para la tarea, ¿no? Totalmente. Entonces, esta interconexión entre todos los elementos de costo, directos, indirectos, sociales o no sociales, son mencionados en el libro, se pueden identificar fácilmente en el libro, y el libro lo que hace es que te ayuda a llevarlo de manera apropiada al último elemento de costo, que es el que tú vendes. En este caso, un proyecto de construcción, que es lo que venderían las empresas de construcción. Totalmente. Es lo Así que importante. muy apropiado muy apropiado lo que dicen. No, Coincido 100% con lo que dice, lo es suscribo. así. Es así. Hablamos con Óscar Parra Fracachán, autor de Gestión de Costos Indirectos en Proyectos de Construcción, aquí en Editorial Imaginante. Te consulto, Óscar, siempre me gusta ir un poco hacia atrás en el tiempo para volver a este presente y empezar a hablar de la distribución del libro. Porque, bueno, vos tenés mucha experiencia en el trabajo, pero no todo el mundo que tiene experiencia en el trabajo se dedica el tiempo a escribirlo, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue tu contacto con la escritura? ¿Siempre te gustó? ¿Fuiste muy lector de chico? Sí, siempre me gustó. Super que de chico no me gustaba mucho la lectura. Ya. Me cuenta mi mamá que aprendí a leer mirando los carteles. Ella me sacaba a pasear Sí, y yo, no sé, veía una bota y yo le decía a mi mamá, ahí dice bota, y ella me decía, sí, dice bota, probablemente sea calzado, pero claro, sabes que ese es el método de aprendizaje de lectura más rápido que hay, el de ver la figura y asociarla a un texto, ¿no? claro, De allí, te soy sincero, no me gustó mucho la lectura, pero una vez me hice consciente de que tenía cierta oratoria, sí, que la gente me la podía reconocer. Y cuando empecé a escribir, sobre todo corporativamente, reclamos asociados con lo que hago, ¿no? Fíjate que cuando uno está en procesos de construcción, probablemente las cosas no salgan como uno esperaba claro, y te aparecen elementos que no estaban discutidos con el cliente. Entonces toca escribir unas defensas de tu situación que necesariamente tiene que usarse bien la redacción, sí, sí, tiene que acotarse bien los eventos para que sea entendido, en este caso, por el cliente o pudiera ser inclusive por la empresa que contrataste, ¿no? claro, Entonces, cuando empecé a escribir estas cosas, también se me fue reconocido que tenía buena escritura. Por ahí en el año 2014, si mal no recuerdo, decidí emprender el blog. claro. Con esta nueva cosa de que se abrían blogs de información, como siempre me gustaron los proyectos, abrí un blog que se llama El Rincón de los Proyectos y empecé a escribir. Todas las personas que alcanzaron a leer las entradas que tengo en el blog me refirieron que tenían muy buena escritura, que era una escritura, digamos, fácil de tomar, fácil de llevar, no era cansón, no era aburrida, y esto me emociona un poco. Tomé las bases de la tesis de grado y empecé a desarrollar los párrafos con un poquito más haciéndolo un poco más universal, ¿no? Porque por ahí Claro. estaba escrito como se escribe un trabajo de grado. Entonces Claro, lo que hice no el fue lenguaje transferir tan técnico, el lenguaje técnico más fuera, más coloquial, digamos. más coloquial. De alguna manera traté de llevarlo a un ambiente más universal Claro, y tomé párrafo por párrafo y le fui haciendo conversiones para llevarlo al grado ese universal que te comento que pudiera estar en un libro. Entonces, quizás mis 4 eventos serían, como te dije, cuando aprendí a leer, más tarde cuando empecé a hablar, que muy temprano la gente me decía que hablaba bien, y más tarde cuando a través del blog muchos me refirieron que tenía una escritura fresca y bueno, tomé la tesis, la convertí, la comenté con mi esposa, con algunos amigos, la leímos y bueno, quedamos contentos y hoy estoy feliz con el libro, estoy seguro que va a resultar pudiera resultar en un libro de consulta dentro de las empresas de construcción. De pronto no es un libro, no es una novela empresarial en la que claro. tú puedes leer un drama y te puedes enganchar con el drama y qué va a pasar mañana y te enamoras de los personajes. No es el caso.
pero sí la posibilidad de que tú apliques una serie de pasos bien justificados, porque a veces una gran empresa, que he estado en algunas de ellas, muy grandes, he visto que gastan muchos recursos para estos cambios. O sea, pasar del costeo tradicional a un costeo tan especializado como el ABC requiere de verdad que un cambio importante y se traduce en términos monetarios. Para el caso de las empresas pequeñas, eh, la idea es que un libro como este, con una hoja de Excel o un sistema de hoja de cálculo, un libro de Excel y dos o tres personas, con la ayuda de este libro y con la ayuda de esta guía, estos pasos, puedan tener un mejor mapeo en términos económicos de lo que hacen. Claro. Para eso está orientado y traté de escribirlo en ese asunto. Ahora, lo que sí pienso es que algunos párrafos están en el libro para que la gente que intente el cambio sepa por qué, tenga la justificación en la mano. Si le pide al presidente de la empresa, que por muy pequeña que sea, siempre tienen, Sí. y decirle, che, en este año necesitamos, no sé, 10 millones de pesos, Sí. porque vamos a hacer este cambio para mapear el sistema de costos de la empresa, y este es el plan que tenemos. Y en el libro hayan encontrado la justificación para hablar con el presidente, los pasos para mostrárselos al presidente y los resultados, a dónde llegarían. Esa es la intención del libro y ahí la frescura del libro. Totalmente, totalmente, Oscar. El libro, bueno, está disponible en todas las plataformas de distribución de Editorial Imaginante, también en formato de libro digital, que hoy se utiliza y ha crecido mucho. Viste, por ahí somos más de la vieja escuela, algunos de tener el libro en mano, pero hoy en día poder tenerlo en cualquier dispositivo es una gran ventaja. Total. Y qué bueno, sí, se diseñó eso así con la editorial. Estuvimos de acuerdo que ese sería el formato número uno porque, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? Sí, claro. Yo mismo, que soy de la vieja escuela, que me encanta el libro en mano, tengo un dispositivo en mis manos que lo aperturas y Claro. tienes la posibilidad de leer muy bien un libro, ¿no? Cosa que recomiendo porque viajas con el libro donde quiera que vayas. Te montas en un avión, tienes que esperar, abres el libro y chequeas algunas cosas. Así que ese es el formato número uno que hemos acordado con la editorial, que ha hecho un trabajo impresionante con mi obra, porque no solamente me dio el apoyo, también la editorial consiguió que una persona especializada también revisara redacción, errores, acentos, y además también revisaron la lógica del texto. En algunas oportunidades tuve que hacer un cambio de texto para que se oyera, para que se entendiera mejor. Totalmente. Y además la editorial también eh, realizó muy rápido el proceso de maquetación, que logró unos diseños que para mí son extraordinarios, así que estaba feliz con lo que había hecho, pero ahora estoy más feliz porque la manera de visibilizarlo con la ayuda de la editorial ha sido maravillosa, así que estoy muy contento con los resultados. Muy contento. Bueno, nosotros muy contentos aquí de recibirte en Imaginando Libros. Oscar, un abrazo enorme, lo mejor para todo lo que viene y bueno, que el libro sirva como guía, como ayuda para, sobre todo como decís vos, ¿no? Para estas pequeñas y medianas empresas que tienen que mejorar alguna cuestión esta, sobre todo de costos, y que les sirva para poder centrarse y lograr los objetivos, que es lo primordial. Sí, espero que sí, y estoy seguro que sí. Abrazo enorme. Igual, gracias por tu tiempo.